El sol del amanecer teñía de rojo sangre las calles polvorientas de Cedar Creek, cuando Esperanza Morales fue arrastrada hacia el estrado de subastas. Sus ojos negros, brillantes de lágrimas contenidas, buscaban desesperadamente una cara amiga entre la multitud de hombres que la observaban como buitres. Nadie imaginaba que un simple gesto de compasión de un vaquero borracho desataría una tormenta que cambiaría para siempre el destino de ese pueblo perdido en la frontera de Texas. ¿Qué puede hacer un hombre solo contra todo un pueblo? ¿Será suficiente una silla de montar para comprar la libertad? Descubre cómo un acto de humanidad puede mover montañas o crear enemigos mortales. No te pierdas esta historia que te hará creer en la justicia otra vez. El viento de marzo soplaba con fuerza inusitada esa mañana en Cedar Creek, llevando consigo el aroma amargo del polvo y la desesperanza. Las calles de tierra batida, marcadas por las huellas de carros y caballos, parecían más secas que nunca bajo el sol despiadado de Texas. Era 1884, y la pequeña localidad fronteriza había visto días mejores, cuando el ganado fluía como un río hacia el norte y el dinero corría tan libre como el whisky en los salones. Esperanza Morales caminaba con paso rápido hacia la casa de los Morrison, situada en las afueras del pueblo. A sus 23 años, su belleza morena contrastaba con el aire melancólico que la envolvía como una segunda piel. Sus padres habían muerto de fiebre amarilla el año anterior, dejándola sola con una deuda que crecía cada día como una planta venenosa. Los Morrison, una familia acomodada de ganaderos, la habían empleado como sirvienta, pero el salario apenas alcanzaba para cubrir los intereses de lo que debía al banco. La casa de los Morrison se alzaba imponente, con sus 2 pisos de madera pintada de blanco y su amplio porche decorado con macetas de geranios rojos. Era una de las pocas construcciones que denotaba prosperidad en un pueblo donde la mayoría de las viviendas eran simples cabañas de troncos o casas de adobe con techos de tejas españolas. «Buenos días, señorita Esperanza», la saludó Martha Morrison, una mujer robusta de mediana edad, mientras barría el porche. Su voz tenía un tono condescendiente que Esperanza había aprendido a tolerar. «Hoy necesito que limpie toda la planta alta. Mi hermano viene de visita desde Austin y quiero que todo esté impecable». Esperanza asintió en silencio, guardando para sí los comentarios que bullían en su mente. Conocía bien esa rutina: trabajar desde el amanecer hasta el anochecer por unos pocos dólares que apenas la mantenían con vida, mientras la deuda con el banco seguía creciendo como una sombra amenazante. Mientras fregaba los pisos de madera del segundo piso, sus pensamientos volaron hacia su padre, Miguel Morales, quien había sido un respetado herrero en el pueblo. Su pequeña fragua había sido el corazón de Cedar Creek, donde se reparaban las herramientas de los granjeros y se herraban los caballos de los vaqueros. Pero una mala inversión en un negocio de ganado, combinada con una sequía devastadora, había llevado a la familia a la ruina. El sonido de cascos de caballos interrumpió sus reflexiones. Desde la ventana, vio llegar a 3 hombres montados. El primero era Silas Morton, el banquero del pueblo, un hombre delgado y pálido con bigote encerado y ojos como chips de hielo. Lo acompañaban sus 2 sicarios habituales, Bull McGrath, un gigante irlandés con cicatrices que surcaban su rostro como mapas de antiguos conflictos, y Snake Williams, un hombre menudo pero mortal, famoso por su puntería con el Colt. El corazón de Esperanza se aceleró. Sabía por qué venían. «¡Esperanza Morales!», gritó Morton desde abajo. «Sal aquí ahora mismo». Martha Morrison apareció en la puerta del cuarto donde trabajaba Esperanza, con el rostro pálido de preocupación. «Querida, creo que es mejor que bajes, no queremos problemas». Esperanza dejó el trapo de limpiar y se dirigió lentamente hacia la escalera. Cada paso resonaba como un tambor fúnebre en sus oídos. Al llegar al porche, se enfrentó a la mirada fría de Morton. «Señorita Morales», dijo el banquero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «hemos venido a informarle que su plazo se ha vencido. La deuda de su padre asciende ahora a $800, incluyendo intereses y penalizaciones». «Señor Morton», respondió Esperanza, tratando de mantener la voz firme, «ya le expliqué que necesito más tiempo. Trabajo todos los días y le pago lo que puedo cada mes».
Los sentimientos no pagan deudas, señorita, replicó Morton, ajustándose los puños de su camisa blanca. El banco no es una institución de caridad. Tiene hasta mañana al amanecer para pagar la cantidad completa ¿O qué?, preguntó Esperanza, aunque ya conocía la respuesta. O será vendida en subasta pública para cubrir la deuda. Es la ley de Texas, perfectamente legal. Las palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Esperanza sintió que las piernas le flaqueaban. La venta de deudores en subasta era una práctica común en esos tiempos difíciles, especialmente para aquellos que no tenían familia o influencia que los protegiera. «Eso es inhumano», murmuró Martha Morrison, pero su protesta sonó débil y sin convicción. «Es la ley», repitió Morton, dando media vuelta hacia su caballo. «Mañana al amanecer, en la plaza principal. Buenos días, señoras». Los tres hombres se alejaron levantando una nube de polvo, dejando a Esperanza temblando en el porche. Martha la abrazó torpemente, pero ambas sabían que no había nada que hacer. Los Morrison, aunque buena gente, no tenían el dinero necesario para pagar esa deuda y tampoco el poder para enfrentarse a Morton. Esa noche, Esperanza caminó por el pueblo desierto, buscando algún milagro que sabía que no llegaría. Las cantinas estaban llenas de risas y música, contrastando cruelmente con su desesperación. Pasó frente al Lucky Strike Saloon, donde la luz amarillenta se derramaba sobre la calle como miel espesa. Fue entonces cuando lo vio. Jack Sullivan estaba sentado en una mesa del rincón, completamente borracho, con una botella de whisky medio vacía frente a él. Era un vaquero solitario de unos 30 años, alto y de complexión fuerte, con cabello castaño despeinado y una barba de varios días. Sus ojos azules, normalmente alertas, estaban vidriosos por el alcohol. Su ropa era simple pero de buena calidad: pantalones de cuero, camisa de algodón azul y un chaleco negro. A su lado, apoyada contra la pared, estaba su silla de montar, una pieza hermosa de cuero labrado que parecía ser su posesión más preciada. Jack había llegado a Cedar Creek 3 días atrás buscando trabajo. Era uno de esos hombres del oeste que cargaban su vida entera en las alforjas de su caballo, sin ataduras ni compromisos. Había trabajado en ranchos desde Montana hasta México, siempre moviéndose, siempre buscando algo que él mismo no sabía definir. Esperanza se acercó tímidamente a su mesa. Había oído a otros vaqueros hablar de él en el pueblo. Dicen que era honesto, trabajador y que tenía un corazón más grande que Texas. «Señor Sullivan», murmuró, con la voz apenas audible sobre el ruido del salón. Jack levantó la vista, parpadeando para enfocar. Cuando la vio, algo cambió en su expresión. Incluso borracho, pudo percibir la desesperación en los ojos de la joven. «Señorita», dijo, intentando ponerse de pie y casi tropezando. «¿En qué puedo ayudarla?». Esperanza le contó su historia en susurros entrecortados. Le habló de la deuda, de la subasta del amanecer, de su padre muerto y de un futuro que se veía más negro que la noche tejana. Jack la escuchó en silencio, y con cada palabra, la neblina del alcohol parecía disiparse de sus ojos. Cuando ella terminó, Jack miró su silla de montar. Era lo único de valor que poseía, un regalo de despedida de su padre antes de morir en la guerra civil. La había llevado por miles de millas, había sido su cama, su respaldo, su compañera fiel en la soledad del camino. «¿Cuánto es la deuda?», preguntó finalmente. $800, susurró Esperanza. Jack asintió lentamente. Su silla valía cerca de $200, tal vez más en una buena subasta. No era suficiente para pagar toda la deuda, pero tal vez podría hacer algo. Sin decir una palabra más, se puso en pie, tomó su silla y salió del salón con paso decidido, dejando a Esperanza confundida y esperanzada a la vez. La mañana llegó demasiado pronto. Esperanza fue llevada a la plaza principal, donde se había construido un estrado temporal de madera. Una multitud de hombres se había reunido, algunos curiosos, otros con intenciones que preferían no mencionar. Morton ocupaba su lugar como subastador, con una sonrisa satisfecha adornando su rostro. «Señores», gritó Morton, «comenzamos la subasta. La señorita Esperanza Morales será vendida por el período de 10 años
para cubrir una deuda de $800. Las pujas comenzarán en $100. 150, gritó un granjero gordo. 200, ofreció otro. Esperanza cerró los ojos, tratando de no escuchar las ofertas que se alzaban como puñaladas en su corazón. Era entonces cuando escuchó una voz que cortó el aire como un látigo. $800. La multitud se volvió sorprendida. Allí estaba Jack Sullivan, ya no borracho, con su silla de montar en una mano y un fajo de billetes en la otra. Había vendido todo lo que tenía: su caballo, su silla, sus armas, hasta las botas de su padre. Morton frunció el ceño, claramente molesto por esta interrupción inesperada. «Señor Sullivan, me parece que no tiene usted $800. Jack se acercó al estrado y puso el dinero sobre la mesa. «Cuéntelos», dijo simplemente. Morton no tuvo más remedio que contar. Eran exactamente $800. La multitud murmuró sorprendida, algunos con admiración, otros con fastidio por haberse perdido la oportunidad. «Muy bien», gruñó Morton. «La deuda queda saldada. La señorita Morales es libre». Pero Jack no había terminado. Se volvió hacia Esperanza y con una voz que todos pudieron escuchar declaró: «Señorita Morales, he pagado su deuda, pero no la he comprado. Usted es libre de irse a donde quiera, cuando quiera». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los edificios. Esperanza lo miró con lágrimas corriendo por sus mejillas, incapaz de encontrar palabras para expresar su gratitud. Pero lo que Jack no sabía era que su gesto de compasión había plantado una semilla que crecería hasta convertirse en algo mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. En las sombras de la multitud, varios hombres intercambiaron miradas significativas. Morton apretó los puños, su rostro rojo de humillación y furia. El vaquero solitario acababa de hacer algo más que salvar a una mujer. Había desafiado el orden establecido de Cedar Creek, y eso tendría consecuencias que cambiarían el destino de todos. La noticia se extendió por Cedar Creek como un incendio en pradera seca. Para el mediodía, no había una sola persona en el pueblo que no hubiera escuchado la historia del vaquero que había sacrificado todo para salvar a la muchacha mexicana de la subasta. Las reacciones fueron tan variadas como las personas que las expresaban. En el Lucky Strike Saloon, los vaqueros de paso alzaban sus vasos de whisky en honor de Jack Sullivan, llamándolo un verdadero caballero del oeste. Pero en las casas más acomodadas del pueblo, en las oficinas del banco y en los círculos de los hombres de negocios, la conversación tomaba un tono muy diferente. «Ese maldito vaquero ha sentado un precedente peligroso», gruñía Cornelius Whitman, el mayor terrateniente de la región, mientras se reunía con Morton en la oficina del banco. Era un hombre corpulento de 60 años, con cabello blanco y ojos del color del acero. Su rancho, White Moon, se extendía por miles de acres y empleaba a decenas de trabajadores mexicanos en condiciones que rozaban la esclavitud. «Completamente de acuerdo», respondió Morton tamborileando nerviosamente con los dedos sobre su escritorio de caoba. «Si permitimos que esto pase sin consecuencias, pronto todos los deudores pensarán que pueden encontrar a algún benefactor que los salve. Nuestro sistema de control se desmoronará». En la habitación también estaban presentes el alguacil Tom Bradley, un hombre flaco y nervioso que debía su puesto más a Morton que a la justicia, y Reverend Joshua Hale, el predicador del pueblo, cuya interpretación del cristianismo se acomodaba convenientemente a los intereses de los poderosos. «El problema», continuó Whitman, encendiendo un puro cubano, «es que Sullivan actuó dentro de la ley. No podemos arrestarlo por pagar una deuda. Pero podemos hacer que su vida se vuelva muy incómoda», sugirió Bradley, ajustándose la placa de alguacil que brillaba sobre su chaleco sucio. «Un vaquero sin trabajo, sin caballo, sin armas, no durará mucho en este pueblo». No, intervino Morton levantando una mano. «Eso sería demasiado obvio. Necesitamos algo más sutil, algo que envíe un mensaje claro a toda la población». Mientras tanto, Jack Sullivan se encontraba en una situación precaria. Había gastado hasta el último centavo en liberar a Esperanza, y ahora se encontraba sin recursos, caminando por las calles polvorientas,
con solo la ropa que llevaba puesta. Su estómago rugía de hambre, y el sol del mediodía golpeaba despiadadamente su cabeza descubierta. Se dirigió al Morrison's General Store, esperando conseguir algún trabajo, aunque fuera temporal. El establecimiento era uno de los más prósperos del pueblo, con estantes llenos de productos que iban desde herramientas de labranza hasta telas finas importadas del este. «Lo siento, Sullivan», le dijo Harold Morrison, el hermano de Martha, evitando su mirada. «No tengo trabajo disponible en este momento». Era la quinta negativa en menos de una hora. Jack comenzaba a entender que su gesto de generosidad había tenido consecuencias imprevistas. Mientras caminaba por la calle principal, notó las miradas esquivas de los comerciantes, los susurros que se detenían cuando pasaba cerca, la tensión que parecía flotar en el aire como el polvo levantado por el viento. Fue entonces cuando Esperanza apareció a su lado, como una aparición en medio de su desesperanza. «Señor Sullivan», dijo suavemente, «he estado buscándolo». Jack se volvió, sorprendido de verla. Esperanza había cambiado su vestido de trabajo por uno más elegante, de color azul marino, que realzaba la belleza natural de sus facciones. Su cabello negro estaba recogido en un moño elegante y llevaba un pequeño bolso de cuero en las manos. «Señorita Morales», respondió Jack quitándose el sombrero. «¿Cómo está usted?» «Mejor gracias a usted», dijo ella con lágrimas asomando en sus ojos. «Pero me he enterado de su situación. Los Morrison me contaron que nadie quiere darle trabajo». Jack se encogió de hombros tratando de parecer indiferente. «No es la primera vez que paso por momentos difíciles. Algo saldrá». «No, si yo puedo evitarlo», replicó Esperanza con determinación. «Tengo algo que proponerle». Lo llevó hasta una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, cerca del arroyo que suministraba agua a Cedar Creek. Era una construcción humilde, pero sólida, con paredes de adobe y techo de tejas rojas. Un pequeño jardín con vegetales y flores silvestres rodeaba la propiedad. «Esta era la casa de mis padres», explicó Esperanza. «La heredé cuando murieron, pero no pude mantenerla debido a la deuda. Ahora que soy libre, puedo regresar aquí». «Es un lugar hermoso», comentó Jack, admirando la vista del arroyo que serpenteaba entre álamos y sauces. «Señor Sullivan», dijo Esperanza, volviéndose hacia él con seriedad, «usted sacrificó todo por salvarme. Ahora quiero ofrecerle algo a cambio. Esta casa tiene espacio suficiente para 2 personas. Yo sé cocinar, coser y mantener un hogar. Usted necesita un lugar donde quedarse hasta que encuentre trabajo». Jack la miró sorprendido. La oferta era generosa, pero también peligrosa. En un pueblo pequeño como Cedar Creek, los rumores corrían más rápido que los caballos salvajes. «Señorita Morales, aprecio su oferta, pero la gente hablará. Su reputación». «Mi reputación ya estaba perdida desde el momento en que me pusieron en esa subasta», interrumpió Esperanza. «Al menos ahora puedo elegir cómo vivir mi vida». Esa noche, mientras Jack se instalaba en el pequeño cuarto de huéspedes de la cabaña, ninguno de los dos sabía que estaban siendo observados. Bull McGrath, el sicario de Morton, había estado siguiendo a Jack desde la tarde, oculto entre los árboles que rodeaban la propiedad. A la mañana siguiente, las lenguas viperinas de Cedar Creek ya habían comenzado su trabajo venenoso. En el mercado, las señoras respetables murmuraban escandalizadas sobre esa mexicana que había llevado a ese vaquero a su casa. En las cantinas, los comentarios eran aún más crueles y explícitos. Pero no todos en el pueblo veían la situación con malos ojos. María González, una mujer mayor que había sido amiga de la madre de Esperanza, visitó la cabaña esa mañana llevando tortillas frescas y frijoles. «Mija», le dijo a Esperanza en español, mientras las 2 mujeres preparaban el desayuno, «no hagas caso a esa gente envidiosa. Lo que hizo ese hombre fue muy noble. Hay pocos como él en este mundo». Jack, que había aprendido algo de español durante sus años en Texas, entendió lo suficiente para sentirse conmovido por las palabras de la anciana. Después del desayuno, Jack se dirigió nuevamente al pueblo en busca de trabajo. Esta vez, su búsqueda lo llevó hasta el rancho White Moon de Cornelius Whitman. Era una propiedad inmensa, con una casa principal que parecía más un palacio que una vivienda rural. Los establos albergaban algunos de los caballos más finos que Jack había visto jamás,
y el ganado pastaba en praderas que se extendían hasta el horizonte. Whitman lo recibió en su estudio, una habitación imponente decorada con cabezas de animales cazados y estantes llenos de libros de cuero. El terrateniente estudió a Jack con ojos calculadores. «Así que usted es el famoso Jack Sullivan», dijo finalmente sin invitarlo a sentarse. «He oído hablar mucho de usted en los últimos días». «Señor Whitman, solo busco trabajo honesto. Soy buen vaquero. Conozco el ganado y los caballos». «Estoy seguro de que sí», respondió Whitman, sonriendo de una manera que no llegaba a sus ojos. «De hecho, tengo una propuesta para usted. Necesito a alguien que se haga cargo de un pequeño problema que tengo en la parte sur de mi propiedad». Le explicó que un grupo de pobladores mexicanos había establecido un pequeño asentamiento en tierras que él reclamaba como suyas. Eran familias pobres que habían llegado huyendo de la violencia en México, buscando un lugar donde vivir en paz. «Solo necesito que vaya allá y los convenza de que se vayan», dijo Whitman casualmente. «No tiene que lastimar a nadie, solo persuadirlos de que sería mejor para ellos buscar otro lugar». Jack sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Entendía perfectamente lo que Whitman le estaba pidiendo. «¿Y si se niegan a irse?», preguntó. «Bueno», respondió Whitman, tamborileando con los dedos sobre su escritorio. «En ese caso tendríamos que tomar medidas más decisivas. Pero estoy seguro de que un hombre de su persuasión puede manejar la situación sin llegar a extremos desagradables». La oferta incluía $50 por adelantado y otros 50 una vez completado el trabajo. Para un hombre sin un centavo era una tentación enorme. Pero Jack conocía bien esa clase de trabajos. Los había visto antes, en otros pueblos, con otros terratenientes. Siempre terminaban igual, con familias inocentes despojadas de sus hogares, o algo peor. «Lo siento, señor Whitman», dijo Jack poniéndose en pie. «No soy la persona adecuada para ese trabajo». La expresión de Whitman se endureció. «Una lástima, Sullivan. Espero que no llegue a arrepentirse de esta decisión». Cuando Jack salió del rancho, sabía que había cruzado una línea invisible. Al rechazar la oferta de Whitman, se había convertido oficialmente en un enemigo de los poderes establecidos en Cedar Creek. Esa tarde, mientras regresaba a la cabaña de Esperanza, fue interceptado por el alguacil Bradley en la entrada del pueblo. «Sullivan», dijo Bradley con la mano apoyada casualmente en la culata de su pistola, «he recibido algunas quejas sobre usted». «¿Qué clase de quejas?», preguntó Jack, manteniéndose calmado. «Bueno, parece que hay gente que piensa que usted está, digamos, aprovechándose de cierta señorita. Viviendo en su casa sin estar casado, ya sabe cómo es la gente. La señorita Morales me ofreció hospitalidad. No hay nada impropio en eso». «Tal vez no», concedió Bradley, «pero en un pueblo cristiano como este, las apariencias importan. Sería una lástima que tuviéramos que investigar más a fondo su situación». El mensaje era claro. Jack estaba siendo vigilado y cualquier excusa sería suficiente para arrestarlo. Cuando finalmente llegó a la cabaña, encontró a Esperanza en el jardín, regando las plantas con un cubo de agua del arroyo. La luz dorada del atardecer la envolvía como un halo, y por un momento Jack se sintió transportado a un mundo diferente, un mundo donde la belleza y la bondad podían existir sin ser corrompidas por la codicia y el poder. «¿Cómo le fue hoy?», preguntó ella, notando la tensión en su rostro. Jack le contó sobre su encuentro con Whitman y la advertencia del alguacil. Esperanza escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. «Lo siento», dijo finalmente. «Todo esto es por mi culpa. Si no hubiera sido por mí». «No», la interrumpió Jack firmemente. «Usted no tiene la culpa de nada. Hice lo que hice porque era lo correcto y lo volvería a hacer 1000 veces». Esas palabras resonaron entre ellos como una promesa, creando un vínculo que iba más allá de la gratitud o la compasión. Era el comienzo de algo profundo y verdadero, algo que los enemigos de Jack no habían anticipado. Pero mientras cenaban a la luz de las velas esa noche, ninguno de los dos sabía que Bull McGrath seguía observando desde las sombras, tomando nota de cada movimiento, cada gesto, cada palabra. El plan de Morton
estaba comenzando a tomar forma y sería más cruel y devastador de lo que Jack podría imaginar. El viento nocturno susurraba entre los álamos, llevando consigo presagios de la tormenta que se avecinaba. Cedar Creek no había terminado con Jack Sullivan, ni mucho menos. De hecho, lo peor aún estaba por venir. 3 semanas habían pasado desde que Jack Sullivan había rechazado la propuesta de Whitman, y la vida en Cedar Creek se había vuelto cada vez más tensa. La cabaña junto al arroyo se había convertido en un refugio de paz en medio de la tormenta que se gestaba, pero esa paz estaba a punto de ser brutalmente destrozada. Era un jueves por la mañana, cuando llegaron las noticias que cambiarían todo. Jack había salido temprano a pescar en el arroyo, esperando conseguir algo para la cena, cuando escuchó el galope frenético de un caballo acercándose. Era Tommy Martínez, un muchacho mexicano de 14 años que trabajaba en los establos del pueblo. «Señor Sullivan», gritó Tommy deteniéndose junto a la orilla del arroyo. «Tiene que venir rápido, es la señorita Esperanza». El corazón de Jack se detuvo por un momento. «¿Qué pasó con ella? La arrestaron esta mañana temprano», explicó Tommy jadeando. «El alguacil Bradley y sus hombres fueron a la cabaña cuando usted no estaba. Dicen que la acusan de robo». Jack dejó caer la caña de pescar y corrió hacia el pueblo con Tommy siguiéndolo de cerca. En su mente se repetían las palabras del muchacho: robo, arrestada, esperanza. Nada de eso tenía sentido. Esperanza era la persona más honesta que había conocido en su vida. La oficina del alguacil estaba ubicada en un edificio de adobe de una sola planta, con barrotes de hierro en las ventanas y una puerta de madera reforzada con metal. Cuando Jack irrumpió en la oficina, encontró a Bradley sentado detrás de su escritorio, con una sonrisa satisfecha adornando su rostro demacrado. «Ah, Sullivan», dijo Bradley sin molestarse en levantarse. «Justo la persona que esperaba ver. ¿Dónde está Esperanza? ¿De qué la acusan? La señorita Morales está en una celda, esperando juicio por el robo de $500 de la casa de los Morrison». Jack sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Eso es imposible. Esperanza nunca robaría nada». «Eso lo decidirá el juez», replicó Bradley, examinando sus uñas con fingida indiferencia. «Mientras tanto, ella permanecerá bajo custodia. La fianza está establecida en $1,000. $1,000. Era una suma imposible para Jack, que no tenía ni un centavo, y Bradley lo sabía perfectamente. «Quiero verla», exigió Jack. «Me temo que eso no será posible». Órdenes del juez Morrison. Jack se quedó helado. El juez Morrison era el padre de Harold Morrison, el comerciante que había negado darle trabajo. Todo este montaje era una trampa perfectamente orquestada. «Esto es una farsa», murmuró Jack, apretando los puños. «Cuidado con sus palabras, Sullivan», advirtió Bradley poniendo la mano sobre su pistola. «No querrá que lo acuse de desacato al tribunal». Jack salió de la oficina sintiendo una furia que no había experimentado desde los días más oscuros de su juventud. Sabía que tenía que encontrar la manera de ayudar a Esperanza, pero también sabía que estaba completamente solo contra todo el poder establecido del pueblo. Mientras caminaba por la calle principal, tratando de formular un plan, se encontró con Martha Morrison, quien venía saliendo de la iglesia. La mujer evitó su mirada, pero Jack la interceptó. «Señora Morrison», le dijo, «usted conoce a Esperanza. Sabe que ella nunca robaría nada». Martha Morrison se detuvo, pero siguió sin mirarlo directamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su chal. «Señor Sullivan», murmuró, «yo no puedo hablar de este asunto». «Por favor», insistió Jack, «usted sabe la verdad. Esperanza trabajó en su casa durante meses. ¿Alguna vez desapareció algo?» Martha finalmente lo miró, y Jack pudo ver el conflicto en sus ojos. Era una mujer buena atrapada en una situación imposible. «No puedo», susurró. «Mi esposo, mi familia. Si hablo, perderemos todo. Lo siento». Se alejó rápidamente, dejando a Jack con la confirmación de lo que ya sospechaba. Esperanza había sido incriminada, y todos lo sabían. Esa tarde, Jack se dirigió al Lucky Strike Saloon, no para beber, sino para buscar aliados. Sabía que entre los vaqueros de paso
y los trabajadores más humildes del pueblo, podría encontrar a alguien dispuesto a ayudar. Pero lo que encontró fue un silencio sepulcral. Los pocos hombres que conocía evitaban su mirada, y los desconocidos lo observaban con desconfianza. Fue entonces cuando se acercó un hombre que Jack no había visto antes. Era alto y delgado, de unos 40 años, con cabello gris prematuramente canoso y ojos del color del whisky. Llevaba la ropa típica de un predicador, pero había algo en su porte que sugería un pasado más turbulento. «Usted debe ser Jack Sullivan», dijo el hombre extendiendo su mano. «Soy Ezekiel Stone, pero la gente me llama Pastor Stone. Acabo de llegar al pueblo». Jack estrechó su mano, intrigado por la firmeza del apretón y las callosidades que delataban trabajo manual. «No he visto otro predicador por aquí además del reverendo Hale». Stone sonrió con amargura. «Hale y yo tenemos diferencias teológicas. Él predica un evangelio conveniente para los ricos. Yo predico el evangelio verdadero, que habla de justicia para los oprimidos». Se sentaron en una mesa apartada, y Stone pidió 2 cafés. «He oído hablar de su situación», continuó Stone, «y de la señorita Morales. No soy un hombre que crea en coincidencias. Llegué a Cedar Creek siguiendo una corazonada, y ahora veo que Dios me trajo aquí por una razón». «¿Usted puede ayudar?», preguntó Jack sin atreverse a esperar demasiado. «Puedo intentarlo», respondió Stone, «pero necesito que me cuente toda la verdad, todo lo que ha pasado desde que llegó a este pueblo». Jack le relató toda la historia, desde el momento en que pagó la deuda de Esperanza hasta su arresto esa mañana. Stone escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. «Esto es peor de lo que pensaba», dijo finalmente. «Morton, Whitman, Bradley son como una hidra. Cortas una cabeza y aparecen 2 más. ¿Los conoce?» «Los conozco a ellos y a otros como ellos», respondió Stone con voz sombría. «He visto este mismo patrón en una docena de pueblos. Usan la ley como un arma para mantener su poder y enriquecerse a costa de los débiles». Esa noche, Stone llevó a Jack a un pequeño campamento en las afueras del pueblo, donde había establecido su iglesia temporal, una simple carpa de lona con bancos improvisados hechos de troncos. Pero Jack se sorprendió al ver cuánta gente había allí. Mexicanos, nativos americanos, trabajadores pobres, incluso algunas familias blancas de los barrios más humildes. «Esta es mi congregación», explicó Stone. «Los olvidados, los despreciados, los que no son bienvenidos en la iglesia elegante del reverendo Hale». Entre la congregación, Jack reconoció a María González, la anciana amiga de la madre de Esperanza. También estaba presente un grupo de vaqueros mexicanos que trabajaban en ranchos menores, y varias mujeres que Jack había visto lavando ropa en el arroyo. Stone se dirigió a la congregación con una voz que resonaba con autoridad moral. «Hermanos y hermanas, hoy una injusticia ha sido cometida en nuestro pueblo. Una mujer inocente ha sido arrestada por un crimen que no cometió y un hombre bueno está siendo perseguido por hacer lo correcto». Los murmullos de indignación se alzaron entre la multitud. «Pero no debemos responder a la injusticia con violencia», continuó Stone. «Debemos ser más inteligentes, más astutos que nuestros opresores. Debemos encontrar la verdad y exponerla a la luz». Después del servicio, Stone reunió a Jack con un pequeño grupo de sus seguidores más dedicados. Entre ellos estaba María González, un vaquero llamado Carlos Mendoza, que había trabajado para Whitman hasta ser despedido sin causa, y sorprendentemente Sarah Morrison, la hija de 18 años de Martha Morrison. «Sarah», dijo Stone, «tu familia está involucrada en esto. ¿Qué puedes decirnos sobre el supuesto robo?» Sarah, una joven de cabello rubio y ojos verdes, se retorció las manos nerviosamente. Yo sé que Esperanza no robó ese dinero», susurró. «Ayer por la mañana vi a Bull McGrath saliendo de nuestra casa muy temprano, cuando mis padres aún dormían. Cuando mi madre fue a revisar la caja fuerte después del desayuno, el dinero había desaparecido». «¿Le dijiste esto a tus padres?», preguntó Jack. «Lo intenté», respondió Sarah con lágrimas en los ojos. «Pero mi padre se puso furioso. Dijo que estaba imaginando cosas y me prohibió hablar del tema. Luego llegó el alguacil Bradley
y dijo que tenían evidencia de que Esperanza había estado en la casa esa mañana. ¿Qué evidencia?, preguntó Stone. Encontraron un pañuelo con sus iniciales cerca de la caja fuerte. Carlos Mendoza escupió en el suelo con disgusto. Yo trabajé para Whitman durante 5 años, dijo. Vi cómo McGrath plantaba evidencia antes. Es su especialidad. Stone asintió pensativamente. Tenemos testimonios, pero necesitamos pruebas. Y necesitamos actuar rápido. El juicio está programado para pasado mañana. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Jack, sintiendo la desesperación crecer en su pecho. Vamos a tender una trampa, respondió Stone con una sonrisa que no tenía nada de santa. Pero será peligrosa. Si nos descubren, todos terminaremos en la cárcel. O peor. Al día siguiente, mientras el pueblo se preparaba para el juicio que todos sabían sería una farsa, Stone puso su plan en marcha. Había observado los patrones de Morton y sus secuaces y sabía que se reunían cada viernes por la noche en el despacho del banco para planificar sus próximas adquisiciones. Sarah Morrison había conseguido una llave del banco. Su hermano Harold tenía una copia de respaldo. Y Carlos Mendoza conocía los movimientos de los guardias porque había trabajado en varios ranchos de la zona. El plan era infiltrarse en el banco durante la reunión, ocultos en el sótano, y escuchar confesiones que pudieran usar como evidencia. Jack se opuso inicialmente al plan. Es demasiado arriesgado. Si nos descubren, Esperanza pagará el precio. Jack, dijo Stone con seriedad, si no hacemos nada, Esperanza será condenada de todas formas. Y después vendrán por ti, por mí, por cualquiera que se atreva a desafiar su poder. ¿Es ahora o nunca? Esa noche, los 4 conspiradores se escondieron en el sótano del banco, respirando apenas mientras escuchaban las voces que llegaban del piso superior. Morton, Whitman, Bradley y el juez Morrison estaban todos presentes, junto con otros hombres poderosos del pueblo. El juicio será mañana, decía la voz de Morton. Morrison ya tiene preparada la sentencia. 10 años de trabajos forzados, y después de eso, nos deshacemos de Sullivan de una vez por todas. ¿Qué hay del predicador nuevo?, preguntó Whitman. Stone ha estado causando problemas, organizando a los mexicanos y a los pobres. Ya me he ocupado de eso, respondió Bradley. Mañana por la noche, después del juicio, habrá un incendio accidental en su campamento. Una tragedia terrible, realmente. Jack sintió que la sangre se le helaba en las venas. No solo planeaban destruir a Esperanza, sino también asesinar a Stone y a todos sus seguidores. Y el dinero que McGrath tomó de los Morrison, continuó Morton, será devuelto discretamente después del juicio. Los Morrison dirán que lo encontraron mal colocado. Perfecto, dijo la voz del juez Morrison. Todo saldrá según el plan. Para el lunes, Cedar Creek habrá vuelto al orden natural de las cosas. Las risas crueles que siguieron resonaron en el sótano como ecos del infierno. Cuando finalmente los conspiradores salieron del banco en las primeras horas de la madrugada, tenían las confesiones que necesitaban, pero también sabían que el tiempo se agotaba rápidamente. El juicio sería en pocas horas, y tenían que encontrar la manera de exponer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Tenemos que actuar durante el juicio mismo, dijo Stone. Es el único momento en que todos estarán reunidos y no podrán escapar de la verdad. ¿Cómo?, preguntó Jack. Morrison controla el tribunal. Stone sonrió con esa expresión que Jack estaba aprendiendo a reconocer. La mirada de un hombre que había vivido muchas vidas antes de convertirse en predicador. Déjamelo a mí, dijo, y prepárate para correr. Después de mañana, ninguno de nosotros será bienvenido en Cedar Creek nunca más. Mientras el sol comenzaba a alzarse sobre el horizonte tejano, pintando el cielo de rojo sangre, Jack Sullivan se preparaba para la batalla más importante de su vida. No solo luchaba por la libertad de Esperanza, sino por el alma misma de Cedar Creek. El día del juicio había llegado, y con él el momento de la verdad. El sol de la mañana se alzaba lentamente sobre Cedar Creek cuando comenzó a congregarse la multitud frente al edificio del juzgado. Era un día que nadie en el pueblo olvidaría jamás, aunque por razones muy distintas a las que esperaban los poderosos. El juzgado era una construcción imponente de 2 pisos, con columnas blancas y un frontón triangular que le daba un aire de solemnidad.
Sus escalinatas de mármol habían sido testigo silencioso de innumerables injusticias disfrazadas de legalidad, pero ese día, esas mismas escalinatas serían el escenario de una revelación que sacudiría los cimientos del poder en Cedar Creek. Jack Sullivan se había levantado antes del amanecer, incapaz de dormir. Había pasado la noche en la cabaña de Esperanza, rodeado de los recuerdos de los días felices que habían compartido junto al arroyo. Sus pocas pertenencias estaban empacadas en una vieja mochila de cuero, porque sabía que, sin importar el resultado del juicio, su tiempo en Cedar Creek había llegado a su fin. Pastor Stone lo encontró sentado en el porche, observando las primeras luces del alba reflejarse en las aguas del arroyo. ¿Listo?, preguntó Stone, pero había algo diferente en su apariencia. Ya no vestía sus ropas de predicador humilde. En su lugar, llevaba un traje negro elegante, botas de cuero fino y un sombrero que había conocido mejores días. Más inquietante aún, llevaba una pistola al cinto, algo que Jack nunca había visto en él. «¿Quién es usted realmente?», preguntó Jack estudiando al hombre que creía conocer. Stone sonrió con ironía. «Alguien que una vez fue lo que estos hombres son ahora», respondió. «Hace 20 años, yo era el Silas Morton de un pueblo llamado Redemption, en Kansas. Tenía poder, dinero y usaba ambos para oprimir a los débiles». Se sentó junto a Jack en los escalones del porche, hasta que llegó un día en que mis acciones causaron la muerte de una familia inocente. Una madre y sus 3 hijos pequeños murieron porque yo quería sus tierras. Esa noche, mientras miraba sus cuerpos en ataúdes que yo había pagado por culpa, encontré a Dios. O tal vez Él me encontró a mí. ¿Por eso se convirtió en predicador? Me convertí en muchas cosas, respondió Stone. Predicador sí, pero también en una especie de equilibrador de cuentas. Voy de pueblo en pueblo, buscando situaciones como esta, tratando de reparar el daño que una vez causé. Jack asintió lentamente. Ahora entendía por qué Stone había llegado a Cedar Creek justo cuando más se le necesitaba. Mientras se dirigían al pueblo, encontraron a Carlos Mendoza esperándolos con 2 caballos ensillados. «Sarah Morrison está ya en el juzgado», reportó Carlos. «Tiene las llaves de la celda que conseguimos anoche, y María González está preparada con el resto de nuestros testigos. El plan que habían ideado era audaz hasta la temeridad. Durante el juicio, cuando Morton y sus cómplices estuvieran concentrados en su farsa legal, Carlos liberaría a Esperanza y la sacaría del pueblo. Mientras tanto, Stone interrumpiría el juicio con las confesiones que habían grabado. Habían conseguido uno de los nuevos fonógrafos Edison a través de contactos de Stone en el este, y Jack se aseguraría de que todos los testigos pudieran hablar. Cuando llegaron al juzgado, la multitud ya se había dividido en 2 grupos claramente definidos. Por un lado estaban los ciudadanos respetables del pueblo, comerciantes, ganaderos prósperos, sus esposas con sombrillas y vestidos elegantes. Por el otro se congregaban los trabajadores mexicanos, los vaqueros de paso, las mujeres que lavaban ropa en el arroyo, y todos aquellos que habían encontrado esperanza en las palabras de Stone. Dentro del juzgado, la tensión era palpable. El juez Morrison ocupaba su lugar detrás del estrado elevado, con su peluca empolvada y toga negra, como un buitre dispuesto a devorar la justicia. Morton se había asegurado de ocupar un lugar prominente entre el público, junto a Whitman y varios otros hombres poderosos. Cuando trajeron a Esperanza, Jack sintió que se le partía el corazón. La joven había perdido peso durante su encarcelamiento, y sus ojos mostraban las marcas del miedo y la desesperación. Pero cuando sus miradas se cruzaron, él vio algo más, una chispa de esperanza que no habían logrado extinguir. El fiscal, un joven abogado llamado Henry Walsh, que debía su carrera a Morton, presentó el caso con una confianza que rayaba en la arrogancia. «Señores del jurado», comenzó, «el caso que tenemos ante nosotros es simple y claro. La acusada, Esperanza Morales, aprovechó la confianza que los respetables ciudadanos Morrison habían depositado en ella para robar $500 de su hogar. Tenemos evidencia física, un pañuelo con sus iniciales encontrado en la escena del crimen. Tenemos el testimonio de Harold Morrison, quien descubrió el robo. Y tenemos el motivo, una mujer desesperada por dinero.
dispuesta a traicionar a quienes la habían ayudado. Esperanza no tenía abogado defensor. En Cedar Creek, la justicia para los pobres era un lujo que pocos podían permitirse. ¿Tiene algo que decir en su defensa?, preguntó el juez Morrison, con un tono que sugería que cualquier cosa que dijera sería inútil. Esperanza se puso en pie con dignidad, a pesar de las cadenas que llevaba en las muñecas. «Su señoría», dijo con voz clara, «yo no robé ese dinero. Nunca he robado nada en mi vida. Alguien puso ese pañuelo allí para incriminarme». «¿Tiene alguna prueba de esta acusación tan grave?», preguntó Morrison con sarcasmo. Fue entonces cuando Stone se puso en pie en la parte posterior del juzgado. «Yo tengo esa prueba, su señoría». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Morrison golpeó su martillo repetidamente. «Silencio, señor Stone, ¿verdad? Este no es el lugar para sus sermones». «No vengo a dar un sermón», respondió Stone, caminando lentamente hacia el frente de la sala. «Vengo a presentar evidencia en este caso». Walsh se puso en pie inmediatamente. «Protesto, su señoría. Este hombre no es abogado y no tiene derecho a interrumpir el proceso». «Protesta aceptada», dijo Morrison. «Señor Stone, será mejor que se retire inmediatamente o lo haré arrestar por desacato». Stone sonrió y sacó de su chaqueta un documento oficial. «En realidad, su señoría, soy abogado licenciado, graduado de Harvard Law School en 1863. Mi licencia está al día en el estado de Texas». La sorpresa en el rostro de Morton fue visible incluso desde la parte posterior de la sala. Esto no estaba en sus planes. «Además», continuó Stone, «represento a la señorita Morales en este caso. Aquí está la documentación correspondiente, firmada por ella esta mañana». Morrison no tuvo más remedio que aceptar los documentos. Mientras los revisaba, Jack notó que las manos del juez temblaban ligeramente. «Muy bien», dijo finalmente Morrison. «Puede proceder, pero cualquier irregularidad resultará en su arresto inmediato». Stone asintió y se dirigió al jurado. 12 hombres locales que habían sido cuidadosamente seleccionados por Morton. Pero Stone había investigado a cada uno de ellos y sabía exactamente qué botones presionar. «Señores del jurado», comenzó Stone con una voz que llenaba toda la sala, «han sido traídos aquí para presenciar lo que se supone es un juicio. Pero lo que realmente están presenciando es el asesinato de la justicia por hombres que creen que el poder les da derecho a pisotear a los inocentes». «¡Protesto!», gritó Walsh. «Protesta denegada», dijo Stone antes de que Morrison pudiera responder. «Soy yo quien está hablando ahora». Se dirigió hacia la mesa donde estaba sentado Morton. «Silas Morton», dijo apuntándolo con el dedo. «Usted orquestó este montaje desde el principio. Bull McGrath, su sicario, robó el dinero de los Morrison bajo sus órdenes. Plantó el pañuelo de mi cliente y ahora planea usar este juicio falso para deshacerse de 2 problemas de una vez. Una mujer que se atrevió a ser salvada y un hombre que se atrevió a salvarla». Morton se puso en pie furioso. «Esas son calumnias. Exijo que este hombre sea arrestado inmediatamente». «¿Calumnias?», preguntó Stone, sacando el fonógrafo que había mantenido oculto bajo su chaqueta. «¿Esto le parece una calumnia?». La máquina comenzó a reproducir las voces que habían grabado la noche anterior, la confesión de Morton sobre el dinero plantado, los planes para eliminar a Stone y sus seguidores, la admisión de que el juicio estaba arreglado desde el principio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los miembros del jurado se miraban entre sí con expresiones de shock y horror. Incluso algunos de los partidarios de Morton comenzaron a alejarse de él visiblemente. «Esa grabación es falsa», gritó Morton desesperadamente. «Es un truco». «¿Un truco?», preguntó Stone. «Entonces tal vez estos testigos también sean trucos». Las puertas del juzgado se abrieron y comenzó a entrar una procesión de personas que Jack no esperaba ver. Sarah Morrison encabezaba el grupo, seguida por su madre Marta, quien llevaba una caja de madera en las manos. «Su señoría», dijo Sarah con voz temblorosa pero firme, «quiero testificar en favor de Esperanza Morales». Martha Morrison se acercó al estrado del juez y abrió la caja que llevaba. «Este es el dinero que supuestamente fue robado», anunció. «Lo encontré esta mañana en el cuarto de huéspedes de nuestra casa, exactamente donde Bull McGrath lo había escondido después de tomarlo por órdenes del señor Morton.
La revelación causó un tumulto en la sala. Morrison golpeó su martillo repetidamente, pero el ruido era ensordecedor. Fue entonces cuando Jack notó algo que lo llenó de alarma. Bull McGrath y Snake Williams se habían levantado de sus asientos y se dirigían lentamente hacia las salidas, claramente preparándose para algo violento. Stone también lo había notado. «Jack», gritó. «Ahora». Era la señal que habían acordado. Mientras Stone mantenía la atención de la sala, Jack se dirigió rápidamente hacia la puerta lateral que conducía a las celdas. Carlos ya estaba allí, con las llaves en la mano, pero McGrath había anticipado el movimiento. Con un rugido que se escuchó por encima del tumulto, sacó su pistola y apuntó directamente hacia Jack. El disparo resonó como un trueno en el juzgado, pero no fue Jack quien cayó. Stone se había interpuesto en la trayectoria de la bala, tomándola en el hombro y girando por el impacto. Mientras caía, sacó su propia pistola con la mano que le quedaba libre y disparó una sola vez. Bull McGrath se desplomó como un roble talado, con una expresión de sorpresa permanentemente grabada en su rostro. En la confusión que siguió, Jack llegó hasta Esperanza y cortó sus cadenas con un cuchillo que Carlos le había dado. Los ojos de la joven brillaban con lágrimas de gratitud y alivio. «Jack», susurró, «creí que nunca volvería a verte». «Siempre cumplí mis promesas», respondió él abrazándola brevemente antes de ayudarla a ponerse en pie. «Y te prometí que estarías libre». Cuando regresaron a la sala principal del juzgado, encontraron una escena que habría sido cómica si no hubiera sido tan seria. Morton, Whitman, Bradley y el juez Morrison estaban siendo rodeados por una multitud furiosa de ciudadanos que habían escuchado las confesiones grabadas. Snake Williams había desaparecido, probablemente huyendo del pueblo tan rápido como sus piernas podían llevarlo. Stone, a pesar de su herida, se había puesto en pie y dirigía la situación con autoridad natural. «Ciudadanos de Cedar Creek», gritó por encima del ruido, «hoy han sido testigos de la verdad. Estos hombres han usado su poder para robar, intimidar y corromper la justicia. ¿Qué dicen ustedes que debemos hacer con ellos?» «A la cárcel», gritó alguien. «Que se vayan del pueblo», gritó otro. Pero fue María González, la anciana amiga de la madre de Esperanza, quien habló con más sabiduría. «Que enfrenten la verdadera justicia, que un juez real, no uno comprado, decida su destino». Stone asintió. «María tiene razón. Enviaremos evidencia de sus crímenes al juzgado federal en Austin. Mientras tanto, serán mantenidos bajo custodia ciudadana». Morton, viendo que su mundo se desmoronaba, hizo un último intento desesperado. «Ustedes no entienden», gritó. «Sin nosotros, este pueblo morirá. Necesitan nuestro dinero, nuestros negocios». «Lo que necesitamos», respondió una voz desde la multitud, «es justicia y honestidad. El dinero que viene del sufrimiento de otros no vale nada». La voz pertenecía a Harold Morrison, el hermano de Martha. Había decidido finalmente ponerse del lado correcto de la historia. Mientras los antiguos poderosos de Cedar Creek eran escoltados hacia sus propias celdas, Jack y Esperanza salieron del juzgado tomados de la mano. El sol de la tarde los bañaba con una luz dorada que parecía prometedora por primera vez en semanas. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Esperanza. Jack la miró, viendo en sus ojos no solo la mujer hermosa que había salvado, sino a la compañera que había encontrado en medio de la adversidad. «Lo que hagamos, lo haremos juntos», respondió. «Tal vez podríamos quedarnos aquí, ayudar a reconstruir este pueblo sobre bases más justas, o tal vez podríamos ir a buscar un nuevo comienzo en otro lugar. Donde quieras ir, yo te seguiré», dijo Esperanza. «Me diste mi libertad, ahora quiero darte mi corazón». 6 meses después, Cedar Creek había cambiado completamente. Un nuevo banco dirigido por Harold Morrison con supervisión ciudadana ofrecía préstamos justos a los granjeros y pequeños comerciantes. El pastor Stone, recuperado de su herida, había establecido una iglesia verdadera que servía a toda la comunidad, sin distinción de raza o clase social, y en la cabaña junto al arroyo, Jack y Esperanza habían construido una vida juntos. Se habían casado en una ceremonia simple pero hermosa, oficiada por Stone y celebrada por todo el pueblo. Jack
había establecido un pequeño negocio de herrería usando las habilidades que había aprendido de su padre años atrás. Pero el cambio más importante no estaba en los edificios o los negocios, sino en el espíritu del pueblo. La gente caminaba con la cabeza en alto, sabiendo que vivían en un lugar donde la justicia era posible, donde un acto de compasión podía cambiar el mundo. Una tarde, mientras Jack y Esperanza trabajaban en su jardín, llegó un jinete desconocido. Era joven, tal vez de 20 años, con la ropa polvoriente de quien ha viajado mucho camino. Su caballo estaba exhausto y él mismo parecía estar huyendo de algo. ¿Pueden darme agua?, preguntó. ¿Y tal vez algo de comer? No tengo dinero, pero puedo trabajar. Jack y Esperanza intercambiaron una mirada. Habían aprendido que los actos de bondad crean ondas que se extienden más allá de lo que se puede imaginar. Por supuesto, dijo Esperanza, yendo a buscar agua fresca del arroyo. ¿Cómo te llamas, muchacho?, preguntó Jack. Billy Morrison, respondió el joven. Era el sobrino de Harold Morrison. Vengo huyendo de unos problemas en Laredo. Jack sonrió. El nombre Morrison ya no le causaba amargura. Harold se había convertido en un buen amigo, después de encontrar el coraje para hacer lo correcto. Bueno, Billy Morrison, dijo Jack. En Cedar Creek creemos en darle una segunda oportunidad a todo el mundo. Si realmente quieres trabajar y empezar de nuevo, este es un buen lugar para hacerlo. Mientras el sol se ponía sobre las praderas de Texas, pintando el cielo de colores que parecían sacados de un sueño, Jack Sullivan reflexionó sobre el extraño camino que lo había llevado hasta ese momento. Había llegado a Cedar Creek como un vaquero solitario sin rumbo fijo, dispuesto a apostar hasta su silla de montar en una partida de cartas. Pero a veces, una silla de montar vale más de lo que parece. A veces, un gesto simple de compasión puede mover montañas. Y a veces, cuando un hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por hacer lo correcto, descubre que no solo ha salvado a otra persona, sino que se ha salvado a sí mismo. La historia de Jack Sullivan y Esperanza Morales se contaría durante generaciones en Cedar Creek, como un recordatorio de que la justicia verdadera no viene de los poderosos, sino de la gente común que tiene el coraje de defender lo correcto, sin importar el costo. Y en algún lugar del cielo tejano, el espíritu del oeste verdadero sonreía, sabiendo que todavía había hombres y mujeres dispuestos a luchar por la justicia, un acto de bondad a la vez. En el corazón del salvaje oeste, donde la línea entre la civilización y la frontera era tan delgada como el filo de un cuchillo, los verdaderos héroes no eran siempre los más rápidos con la pistola o los más ricos en tierras. Eran aquellos que, enfrentados con la elección entre lo fácil y lo correcto, elegían lo correcto sin importar las consecuencias. La historia de Jack Sullivan nos recuerda que un solo acto de compasión puede cambiar el curso de muchas vidas, que la verdadera riqueza no se mide